Bueno, buenas tardes otra vez. Vamos a ir al capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20. Dice así, lo leo. Versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, sigue hablando este capítulo y aquí empieza a hablar un poco de Gog y de Magog. Vamos a ir a... Hay cosas que las iremos entendiendo a medida que vaya pasando los días. Estamos metidos en el milenio porque, como hemos dicho ya, entender cuál es nuestra posición en cuanto al milenio va a marcar o va a dar un sentido diferente a todo nuestro concepto de la escatología. Tal y como entendemos en qué momento y de qué manera es el milenio, nos va a afectar en nuestro pensamiento, no solo escatológicamente, sino también en cuanto a cuál debe de ser nuestro, incluso comportamiento, nuestra actitud en la Iglesia. Y bueno, iremos avanzando y veréis a qué me estoy refiriendo. Así que eso es lo que estamos estudiando. Hemos estudiado la semana pasada el premilenarismo histórico, ya dijimos todo lo que teníamos que ver más o menos del premilenarismo histórico, y esta semana nos vamos a meter hasta donde lleguemos en el premilenarismo dispensacional. El premilenarismo dispensacional, como dijimos la semana pasada, aunque los nombres son un poco rebuscados, es la postura, vamos a decir, dominante, que más prevalece, que más personas o más cristianos en el mundo aceptan como la posición escatológica correcta. Y en cierta manera podemos decir que es nuestra postura, la postura de nuestra Iglesia en nuestra declaración de fe. Más o menos podemos decir que tenemos un premilenarismo dispensacional como concepto de cómo entendemos la escatología. Aquí hay matices también, porque nosotros no somos exactamente dispensacionalistas. Esto tendríamos que explicarlo. Pero en cuanto a la escatología, nuestra escatología sí que la podemos denominar premilenarista dispensacional. Principalmente, ¿qué significa ser un premilenarista dispensacional? Significa que creemos que Cristo, la segunda venida de Cristo, será antes del milenio. La segunda venida de Cristo es un acontecimiento del futuro. Cristo no ha venido por segunda vez, ha venido una vez,
y será un acontecimiento del futuro, y después de esa segunda venida de Cristo será el milenio. Así que cuando decimos premilenarismo, estamos diciendo dónde va a producirse el milenio en cuanto a la venida de Cristo. Cuando estamos diciendo, hablando del posmilenarismo, estamos diciendo que Cristo vendrá después del milenio. Y cuando estamos diciendo amilenarista, es una cosa intermedia, lo iremos viendo. ¿Qué también tiene que ver con la postura premilenarista dispensacional? Es que la tribulación, creemos en una tribulación literal, y eso lo entendemos también cuando nos metamos un poco en el libro de Daniel, en la profecía de las 70 semanas, y en el capítulo 2 y en el capítulo 7, creemos que hay un tiempo de tribulación y gran tribulación, que serán un tiempo de 7 años, que ocurre antes de la venida de Cristo. Y hay otro acontecimiento que es el arrebatamiento, que puede ser al principio. Si fuera al principio, estaríamos diciendo que nosotros somos pretribulacionistas, premilenaristas. Si fuera en el medio, estaríamos diciendo que nosotros somos miditribulacionistas, premilenaristas. Perdonar por las palabras, pero es que no se puede hacer de otra manera. El rapto no nos afecta mucho en cuanto a si pudiera ser al principio de esos 7 años de la tribulación o al medio. Sí nos afectaría si fuera al final, y vamos a ver por qué también. Así que estamos en cuanto al milenio. Entonces, primero tenemos ese tiempo de la tribulación. Nosotros estamos en la era de la Iglesia, y esta era de la Iglesia acaba con la tribulación, los 7 años de la tribulación. Supuestamente el arrebatamiento sería el acontecimiento más o menos, no exactamente, pero ahí habría un pacto que el anticristo tiene que realizar con diferentes agentes. Todo eso lo veremos en su día, que es el momento donde empieza esa gran tribulación. Luego está el arrebatamiento, que puede ser al principio o al medio, la segunda venida de Cristo, el milenio, y después el juicio del gran trono blanco y los cielos nuevos y tierra nueva. Todo esto, a medida que lo vayamos repitiendo, son conceptos que se nos quedará claro. Pero ¿qué nos importa hoy? Lo que nos importa es que Cristo, la segunda venida de Cristo, no se ha producido. No se ha producido. Porque si nosotros estamos diciendo que creemos en el premilenarismo, estamos diciendo que Cristo vendrá en el futuro y después será el milenio. Así que lo que queda descartado, lo que descartamos, es que Cristo está reinando ahora, porque el milenio es un tiempo del reinado de Cristo. Cristo reina, es el establecimiento de la justicia perfecta. Si nosotros pensamos que el milenio es algo del futuro, significa que Cristo no está reinando ahora, y no está reinando de forma literal, ¿no? Algunos creen otras cosas y lo veremos hoy también. Así que, bueno, si aceptamos esta postura y creemos en ella, en el premilenarismo, que es como creemos, también estamos anulando o estamos quitando la posibilidad de que el diablo esté atado en la actualidad. Acabamos de leer aquí cuando el versículo 2 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ese acontecimiento
es un acontecimiento futuro. Así que el premilenarismo dispensacional cree que habrá una instauración de un reino. El milenio es un reinado, principalmente. Pero, ¿qué diferencia hay con otras posturas? Por ejemplo, el posmilenialismo y otras posturas. Es que nosotros creemos que este reino no es un acontecimiento progresivo. O sea, que poco a poco se va conquistando y se va realizando progresos, sino que es un acto automático. En cuanto Cristo viene, vence al anticristo y al falso profeta, son echados al lago de fuego y Satanás es atado. Y ahí empieza el reinado perfecto de Cristo durante todo el milenio y lo que nos dice aquí. El versículo 6, sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que el milenio, sobre todo, lo tenemos que ver como un reinado. Y no un reinado al estilo de lo que vemos hoy, sino es un reinado perfecto. Perfecto, ¿no? Y tendremos que ver muchas cosas. Así que el premilenarismo, si Cristo viene antes del milenio, es el Señor el que nos introduce a ese milenio, es el Señor el que nos introduce en esa etapa con un reinado perfecto. Porque veremos cómo, por ejemplo, el posmilenialismo cree que es la Iglesia la que va avanzando, la que va consiguiendo ciertos avances en el mundo, en la política, de tal manera que vamos conquistando, y es la Iglesia la que nos hace entrar en esa edad dorada que puede llamarse el milenio, ¿no? Así que otra cosa que es muy importante, y esto lo entenderemos bien cuando leamos el libro de Daniel, es que este milenio, este reinado de Cristo, no puede producirse al mismo tiempo que otros reinados, que cuando se están estableciendo otros imperios. ¿Qué vemos en el capítulo 2 de Daniel y en el capítulo 7? Vemos en este sueño que tiene Nabucodonosor cómo las diferentes partes de la estatua representan cada una a un imperio, a un reino, y es al final de todo, cuando esa piedra cortada no con manos de hombre viene y destruye todos los imperios que han sucedido, porque todos de alguna manera forman este tiempo del anticristo. Todos tienen que ver con el anticristo, ¿no? Hay un aspecto de cada imperio que ha habido en la historia que tiene que ver con el anticristo. Pero Cristo no va a compartir su reinado perfecto con otros reinados. Así que es al final de estos reinados, cuando Cristo establecerá su reino perfecto. Por eso no es lógico pensar que estamos ahora en el milenio, que Cristo está reinando ahora al mismo tiempo que vemos otros imperios, otras potencias, y bueno, principalmente podemos ver las situaciones políticas y todo lo que está ocurriendo. No vemos que realmente se esté produciendo un reinado perfecto donde reina la justicia perfecta. No se está produciendo. Tampoco vemos que el diablo está atado. Vemos al diablo con una capacidad de engañar a las naciones. Así que esto es algo importante. Por eso no puede ser que el milenio, como creen otros, empiece con la primera venida de Cristo. El milenio
no empieza con la primera venida de Cristo. Lo veremos en los amilenaristas y en los posmilenaristas también. Veremos estas cosas. No puede ser porque Cristo no va a poder compartir, cuando Él venga y destruirá y acabarán todos esos gobiernos del hombre, toda esa capacidad del hombre de gobernar, de establecer la justicia del hombre. El hombre va a tener mucho tiempo para poner en práctica lo que es su justicia, su manera de entender la vida. Y veremos que todo eso va progresivamente en un fracaso. La justicia del hombre es un fracaso, solo tenemos que ver las noticias. La manera de entender las cosas del hombre es un fracaso. Solamente cuando Cristo venga y todos esos reinos queden eliminados, veremos y podremos percibir de qué se trata la justicia perfecta. Así que el milenio no empieza con la primera venida, empieza con la segunda venida de Cristo. Esto es algo muy importante. Otro asunto importante. Algunos no creen que vaya a haber dos juicios. Nosotros creemos que en el momento de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, va a haber un juicio que se llama el juicio de las naciones. Mateo nos habla de ello, del juicio de las naciones. Y ahí se van a juzgar a las naciones en cuanto a cómo va a ser su relación con sus hermanos, con los judíos, ¿no? Ahí hay un papel siempre predominante de Israel que de alguna manera Dios quiere que esté ahí, ¿no? De una manera importante. Entonces se establecerá ese juicio, los condenados irán al infierno, hasta después del milenio, cuando habrá una segunda resurrección, se resucitarán, pero van a resucitar para juicio. Van a resucitar para, vamos a decir, es como que resucitan para estar en el juicio del gran trono blanco, donde se les va a decir cuál es su sentencia. Les van a leer la palabra de Dios, la razón por la que han sido juzgados, sus pecados y, en definitiva, su sentencia, que es una eternidad en el lago de fuego. Esos dos juicios, el juicio de las naciones y el juicio del gran trono blanco, son juicios que van a estar separados por el milenio. El milenio va a dividir estos dos juicios. El juicio del gran trono blanco es solo juicio para los perdidos. Ahí no se juzga a los salvos. Los salvos están salvos, ¿no? Y los salvos que han sido arrebatados no van a juicio. Pero los que están en la gran tribulación y en la tribulación sí estarán en ese juicio de las naciones. Los salvos estarán en lo que se llama la primera resurrección, los condenados al infierno hasta que se celebra ese juicio del gran trono blanco. Repito que todo esto lo iremos repitiendo y serán conceptos que queden mucho más claros. Así que aquí tenemos uno de los puntos más importantes que diferencian el premilenarismo de los amilenialistas, y es las dos resurrecciones. Aquí acabamos de ver en estos versículos, capítulo 20, versículo 4... No, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, es por pura lógica, si está hablando de una primera resurrección, es que hay una segunda resurrección.
Los amilenialistas usan varios versículos, Juan capítulo 5, para creer que solamente existe una resurrección. Hechos 24, Daniel capítulo 12, lo toman como argumento para creer que solamente hay una resurrección. Pero lo que vemos aquí, lo que hemos leído en Apocalipsis 20, capítulo 20, versículos 5 y 6, nos habla claramente de una primera resurrección que confirma la realidad de que existe una segunda resurrección. La otra cosa que pasa con el amilenialismo es que, como hemos dicho otras veces, los amilenialistas no son literales, no creen en la palabra literal. Entonces, cuando hablas de una resurrección, la primera resurrección para ellos es como si fuera la muerte misma, para algunos de ellos, como ir al cielo, y para otros lo interpretan como el nuevo nacimiento. Hablan de una resurrección como el nuevo nacimiento. Y la segunda resurrección sí creen en ella de forma literal. Pero tenemos que aprender cómo a leer la Biblia, como hemos dicho al principio, que nosotros interpretamos la Biblia, que lo hacemos de forma literal. ¿Cómo vino Cristo la primera vez? De forma literal. ¿Cómo vendrá la segunda? De forma literal. ¿Cómo va a haber una resurrección? ¿Cómo creemos que va a haber una resurrección? De forma literal. ¿Cómo será la segunda? De forma literal. Así que esto es algo que tenemos que tener claro, ¿no? Porque existe algo que los teólogos llaman doble hermenéutica. La doble hermenéutica es lo que usan los amilenialistas y posmilenialistas para utilizar una manera para interpretar ciertos textos y otra manera para interpretar otros. Por ejemplo, las profecías que se han cumplido, todas las profecías que se han cumplido en la Biblia se interpretan de forma literal, pero las que no se han cumplido se interpretan de forma alegórica. Es utilizar como una doble vara de medir, ¿no? Eso es el uso de la doble hermenéutica, que nosotros no practicamos. Nosotros usamos una hermenéutica en la que creemos en la literalidad de la Biblia, menos aquellos textos que claramente se identifican como textos alegóricos o figurados, ¿no? Además, lo que acabo de decir de esta característica de que el milenio separa los dos juicios, los amilenialistas no creen en ello. ¿Qué pasa con el amilenialismo, no? Vamos a hablar un poco de ello, que es lo que no creemos nosotros. Es una postura que no está en nuestra declaración de fe. Ellos creen que Jesús venció a Satanás cuando murió y resucitó en la cruz. Y como esa es la victoria de Satanás, ahí empieza el milenio. Bueno, utilizan varios textos para creer en esto. Entonces piensan que ahí, en esa primera venida, es cuando Satanás es encadenado. Ahí se produce esto que acabo de decir, que de las dos resurrecciones, una de ellas es una resurrección espiritual. Y otra cosa que tienen los amilenialistas, que no creen que haya un arrebatamiento. No creen que haya un arrebatamiento. Sí, tienen una diferencia los amilenialistas y los posmilenialistas, que los amilenialistas creen como nosotros en que el mundo está empeorando, que el mundo va en un proceso de empeoramiento.
Pero, por ejemplo, ellos tampoco son literales en cuanto a la tribulación. Nosotros creemos que la tribulación, claramente, Daniel, capítulo 9, nos habla de esa profecía de las 70 semanas, donde se determina que hay una semana de años que está por cumplirse, que se trata de la tribulación y la gran tribulación. 7 años y medio en total. Creemos eso de forma literal, que faltan 7 años, que son 7 años que, como dice la propia profecía, son especialmente para Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es lo que le dice el ángel a Daniel. Así que, bueno, nosotros creemos que todo el desarrollo de esa profecía, lo veremos en su día, es un desarrollo que es literal, ¿no? Pero para los amilenialistas, la tribulación es como un periodo, como un proceso constante. La Iglesia empezó en tribulación, ha estado durante toda su historia en la tribulación y seguirá en tribulación, ¿no? Así que otra cosa que tiene también es que en la segunda venida de Cristo, ellos no creen que va a haber 2 resurrecciones ni 2 juicios, creen en un juicio donde estarán creyentes y no creyentes. Y esto lo escucharéis mucho. Y esto es algo que a uno le tiene que poner atención cuando lees algunos textos, y hay una de las cosas que dicen en cuanto a que no existen 2 juicios, porque a veces te cuesta ver si un escritor es premilenarista o amilenarista. Bueno, uno lo puede ver con los juicios, cómo interpretan los juicios. Y la otra cosa que puede ver es en cuanto a los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿no? Los que interpretan al primer jinete que va en un caballo blanco, que le interpretan como a Cristo, ¿no? Eso no es correcto, porque todo tiene que ver con el anticristo y es un proceso de engaño. Así que, bueno, hemos estado dando bastantes argumentos en cuanto al premilenarismo y el amilenarismo. Otra cosa que tiene el amilenarismo es que no cree en un milenio literal. El milenio puede durar, ni se sabe, ¿no? Luego también es verdad que hay 2 tipos de amilenaristas, los que creen que ese milenio va a ser en el cielo y los que creen que el milenio va a ser en la tierra. Y por último están los postmilenaristas, ¿no? Por hacerlo rápido. Hay un grupo más, pero diremos los postmilenaristas son, les llaman los optimistas escatológicos, vamos a decir, ¿no? Porque ellos tienen una visión del futuro muy positiva, muy positiva. Hay 2 tipos de postmilenarismo, uno es el liberal y otro es el bíblico, pero igual que el amilenarismo, no son literales con la palabra de Dios, no son literales. Ellos creen que Cristo vendrá después del milenio. Ellos creen que cuando Cristo venga, se producirán todas las resurrecciones y todos los juicios también. Pero, ¿qué problema hay con el posmilenarismo? Y es que todo el enfoque está en la Iglesia. Hemos dicho al principio que el premilenarismo, el enfoque es hacia Cristo. Es Cristo el que gobierna, es Cristo el que establece su justicia perfecta. Aquí no, aquí es la Iglesia la que tiene un efecto en el mundo
la que a través de la política, de la cultura, de un montón de cosas, consigue que el mundo vaya acercándose a Cristo, y al final, cuando Cristo viene a reinar, sí, pero ya en una especie de reino perfecto que ha sido fruto del trabajo de la Iglesia. Aquí se da un enfoque a la Iglesia que no es el suyo, que no es el suyo. Además, otra cosa que tienen complicada, que yo no entiendo muy bien, los postmilenaristas, es que ellos hacen un enfoque muy fuerte en la ley mosaica, en la ley de Moisés. Ellos, la ley de Moisés tiene mucha importancia para un postmileniarista. Hay diferentes grupos y maneras, pero en definitiva lo que vemos es que sí que dan esa importancia. Y luego queda otro grupo que sería los preteristas. Los preteristas enfocarán que la mayoría de los acontecimientos que está hablando el libro de Apocalipsis se han cumplido o se cumplen en el año 70. El año 70 es el año donde Tito, el general Tito, hijo del que era en ese momento César, el César de Roma, invade Israel, destruye todo, es cuando se produce la destrucción del templo, es cuando son esparcidos todos los judíos, es cuando acaba el reinado. Y sí que el año 70 es un año importante en el que vemos, por ejemplo, si Dios lo permite, estudiaremos la escatología. Una de las cosas importantes que hay que hacer es la escatología de Jesús. ¿Qué es lo que nos dice el propio Jesús sobre los últimos tiempos? Lo veremos estudiando el libro de Marcos. Y una de las cosas que Jesús les dice a los discípulos, algo que todos hemos oído: si yo callare, las piedras hablarán. Y normalmente esto nosotros lo enfocamos como un dicho, ¿no? Como el que podía haber dicho piedras, como el que podía haber dicho si yo callare, pues los árboles hablarán o las estrellas hablarán. Nosotros a veces pensamos que Jesús se refiriera aquí a las piedras se podía haber referido a otra cosa parecida. Pero Cristo tenía un propósito, una idea clara de por qué se estaba refiriendo a las piedras y cuál era la razón. La razón era precisamente esto, que en el año 70 lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos es que ese templo iba a ser destruido, que no quedará piedra sobre piedra, y que en 3 días lo levantará. Cristo estaba ahí hablando de su muerte, de su resurrección, pero les estaba diciendo: las piedras os hablarán. Veréis que esto que estoy diciendo se cumplirá, porque veréis que no quedará piedra sobre piedra, ¿no? Y todos lo vieron. Y esa destrucción del templo es algo que es notorio y evidente. De hecho, hoy en día, solamente una pared, en lo que llaman el Muro de las Lamentaciones, que es una de las partes de la extensión que hizo Herodes, es lo único que queda del templo antiguo, lo único que queda. Entonces, hoy en día, todavía las piedras deberían de estar hablando, pero vemos qué fuerza tiene la incredulidad, ¿no? Qué poder tiene Satanás engañando e infectando con incredulidad a la gente. Entonces, bueno, yo sé que igual quedan muchas dudas, pero hemos hablado del milenio y hemos dicho que el milenio es un tiempo para nosotros literal de 1000 años,
que es un tiempo futuro y que antes del milenio se tiene que producir la segunda venida de Cristo, y antes de la segunda venida de Cristo tiene que establecerse los 7 años de la gran tribulación. El arrebatamiento, bueno, si es al principio de esos 7 años o a la mitad, no nos afecta tanto. Si es al final, sí, y lo veremos todo esto en su tiempo. Y luego hay otras posturas como los amilenaristas que, bueno, lo interpretan todo el milenio, es algo alegórico, que no sabes exactamente cuánto tiempo dura, tienen una doble hermenéutica, doble interpretación, dependiendo qué texto se interpreta literal o se interpreta alegóricamente. Creen que solamente va a haber una resurrección literal y que se produce en el mismo momento, y creen también que va a haber un juicio, no 2 juicios. Nosotros creemos que el milenio separa la primera resurrección de la segunda resurrección, y también el juicio de las naciones de lo que es el juicio del gran trono blanco, ¿no? Que son acontecimientos diferentes para personas diferentes. La segunda resurrección es una resurrección, es un poco extraño, pero es una resurrección de los muertos. O sea, no resucitan para vida, resucitan para muerte, resucitan para escuchar su sentencia y que van a pasar el resto de la eternidad en el lago de fuego. Eso es lo que tiene la segunda resurrección. La primera resurrección es resurrección de vida. Es la resurrección del arrebatamiento, la resurrección de los mismos que van a ser juzgados en el juicio de las naciones. Bueno, iremos viendo todo esto. Hemos hablado del posmilenarismo, que especialmente el posmilenarismo tienen una visión muy optimista. El enfoque está completamente en la Iglesia. Es la Iglesia la que va a producir. Yo he conocido un hombre que vino una vez aquí a la convención y estuvo compartiendo, y bueno, pues a veces no entiendes muy bien todas las cosas. Ya al final de todo, de muchos días y de hablar, pues vi, ¿no?, qué enfoque tenía tan fuerte en la Iglesia. Yo no entendía por qué, ¿no? Pero todo era la Iglesia y la Iglesia, y tenéis que estar en el gobierno, y tenéis que estar en la cultura, y tenéis que estar... O sea, a través de la influencia de la Iglesia en el mundo es como Cristo vendrá y tomará su reino, su trono, ¿no? Y hemos hablado un poco de los preteristas, que piensan que todos esos acontecimientos, o la mayoría de ellos, son pasados. Hay gente famosa que piensa de esa manera o de otra. Eso no nos tiene que confundir. Para nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hemos dicho: leer la Biblia como está escrita. No interpretarlo todo y alegorizarlo todo, sino interpretarlo como está escrita. Y eso nos ayudará a tener una percepción muy clara, y con el tiempo tendremos un concepto muy claro de cómo es la escatología. Lo primero que vamos a tratar es de ordenar los eventos, que es lo que hemos hecho hasta ahora, ordenar estos eventos. Luego nos iremos metiendo más y más. Tenemos que hacer el libro de Daniel y la escatología de Jesús, que es muy interesante cómo Jesús mismo les explicó a sus discípulos cómo van a ser los tiempos, porque esa era el interés, ¿no? ¿Se va a establecer el reino? ¿Cuándo se establecerá el reino? Era lo que preguntaban los discípulos. Posiblemente no entendían muy bien ni lo que estaban preguntando, pero Jesús les contestó y les explicó cómo se iba a establecer el reino, qué cosas tenían que ver con su primera venida, qué cosas tenían que ver con la segunda venida. Bueno,
No sé, esto te lo dejo un poco a tu elección, Pedro, si algún día, cuando queráis, podemos dedicarnos un rato a preguntas, porque entiendo que son palabras a veces un poquito, pero bueno, podemos, si queréis, un día dedicar, cuando tú me digas, hacemos unas preguntas y vamos haciendo por fases. Si no, seguimos adelante. Si este tema está claro, el tema del milenio, hemos hablado ya de la gran tribulación, hemos hablado de varias cosas. Vamos a entrar ya en el libro de Daniel porque es lo que nos da argumentos sólidos para creer lo que creemos y para ver un poco parte de lo que hemos ido tratando ya.